nos está quedando tiempo. Marian, vos tenías un institucional, ¿no? Para cerrar un poco la presentación del Comercio 2. Sí, así es. Bueno, cuando me digas, ¿listo? Bueno, si se escucha, buenísimo. Ahora cuando arranque, pues me saqué los auriculares. Bueno, a continuación voy a presentar un PPT que lo preparó, lo hizo Sandra, nuestra rectora, sentimos que sigue siendo nuestra rectora, así que vamos a compartir este PPT institucional del Verme, así lo llamamos todos. Ay, esperen que me equivoqué acá. Paren. Ahí va. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? The world is spinning too fast. I'm fine that I get used to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on. There's a monkey in the jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And it's time for elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep our groove on. Get the cool, get the cool to shine. 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 Muy bueno, la fuerza institucional, no son el Departamento de Educación Física, son el Departamento de Educación Física del Bermejo. Sí. Qué grande esto que acabamos de ver, porque nada, es esto que siempre decimos, ¿no? La educación física inserta en la dinámica institucional y acompañada por todos los actores institucionales, incluido la nueva supervisora Sandra Domínguez, que obviamente es actor sustancial en la historia del Bermejo. Felicitaciones, en serio. Gracias. Bueno, ya vamos a tener tiempo Gracias. para al final ahí un par de pareceres. Sandra, ¿querías decir algo?
No, quería agradecerles a los chicos, bueno, que hayan pasado el institucional, que además está mejorado e intervenido por ellos. Y creo que lo importante fue siempre que esto que dice Mariana, que trabajamos en equipo y que en ningún momento educación física fue una asignatura que estuviera por fuera. Educación física siempre fue una asignatura igual de relevante que matemática, lengua o las materias tradicionales. Creo que eso fue la idea de que la formación en serio en cuerpo y mente. Y me parece que con el trabajo que ellos muestran es lo que se plasmó. Les agradezco enormemente que me hayan invitado para participar. Sí, todavía me siento muy parte de la escuela y lo voy a seguir siendo con el corazón, por el corazón bermejiano, es cierto. Así que les agradezco mucho y espero que puedan seguir haciendo las cosas en la misma línea porque creo que las están haciendo bien. Seguramente hay mucho más para hacer. Y a vos también, Paul, gracias por la libertad que das también para trabajar como supervisor del área. Así que bueno, yo los voy a dejar porque tengo también otros meets, pero no quería faltar hoy. Así que les agradezco profundamente. Gracias a ustedes. No, por favor. Chao, gracias a todos. Buenos días. Bien, gracias Sandra. Avanzamos, nos queda un último tema antes de abrir las preguntas y demás. Estamos bastante bien de tiempo, nos quedan 15 minutitos. Guille, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se me escucha bien o mal? En otro abordaje sobre su licenciatura y demás, echó una mirada a algo que nosotros valoramos muchísimo, que evidentemente ayer lo planteábamos en la reunión de supervisores, que los masivos costó sudor y lágrimas instalarlo, un espacio para el encuentro de deportes de la escuela en el ámbito de la Cava, que se pudo generar hace ya más de 15 años con una resolución y demás, pero bien decimos siempre, y lo planteaba ayer Lucía Sins, una supervisora que ya está dejándonos, pero con una huella enorme, que los masivos es algo que debemos entender como plástico y dejarnos atravesar por las necesidades de transformaciones que haya necesidad de hacer, porque creemos que es algo que garantiza en alguna medida el ejercicio interesante y el desarrollo de uno de los agentes de la educación física, que son los deportes, ¿no? Guille va a compartir una mirada, insisto, estas miradas, como planteaba también Marcelo y demás, o que deben operar como puertas para poder construir, más allá de que por ahí son aportes que nacen desde una mirada crítica, y entendemos la crítica como un espacio y una oportunidad para mejorar y construir, ¿no? Así que, Guille, adelante. Hola, ¿se escucha bien? Justo se te cortó todo lo que decías, Paul. No sé si... Tranqui, sí se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, buenísimo. Bueno, tomando las últimas palabras de Paul, cuando habla de mirada crítica, a mí me pasó algo bastante particular con esta investigación, que fue que yo tuve que sacarme esa camiseta crítica, en el sentido de llevar 8 coordinaciones de torneos en diferentes años, con 3 supervisores diferentes, primero Viviana Notaro, después María José Castaño, ¿es? ¿O Castaña? Castaña. Bueno, Castaña, ahí está. Y después llegó Paul. Y tuve la suerte, ahí estaba Adriana también, había otros compañeros, de poder participar en diferentes coordinaciones, no solamente de la región 1, sino de otras regiones. Ahora bien, ¿qué me pasaba? Que me encontraba con que desde la coordinación y desde el lado de docente del Comercio 34, había situaciones que yo veía que eran como piedras o trabas en el camino. Y que en realidad sí eran trabas que quizá con un poco de gestión o con acuerdo de ideas se podía generar otra realidad y otra calidad sobre todas las cosas de lo que estábamos brindando a los alumnos o les alumnes.
¿Cuál fue la situación que a mí me fue despertando como taladrándome así el cerebro? Una, por ejemplo, que los chicos te esperan desde el mes de marzo, llegan a la escuela y te preguntan, profe, ¿cuándo son los torneos? Ya saben que son en septiembre, pero igual ellos, para confirmar, te dicen, ¿cuándo son los torneos? Son en septiembre, bueno, muy bien. Equipo de handball de menores, de la escuela del profesor Fabio Sánchez, de la Politécnica de Belgrano. Yo coordinaba el torneo de handball en ese momento, llegan a competir los chicos. Competía también el Comercio 34 y creo que otra escuela más. ¿Cuál fue la situación? El Comercio 34, los alumnos no pudieron asistir, la otra escuela tampoco. Profesor Fabio Sánchez con su equipo de menores pasó a ser campeón del turno. ¿Cuántos partidos había jugado el equipo del profesor Fabio Sánchez? 0. ¿Y cuál era la realidad ahí? Que cuando el profesor, no solamente en menores, por ahí en otra instancia, pero en una instancia de cadetes o juveniles, que también ha pasado eso, después van a jugar contra un equipo que jugó 6 partidos y salió campeón y viene trabajando, y los chicos perdieron 25-0. Que era la segunda cuestión, esto de la desigualdad entre los grupos que competían. Con respecto a lo que era la parte de infraestructura, había cuestiones edilicias que también entorpecían la tarea, y después el tema del calendario, que también se buscaba concentrar un montón de actividades en un espacio muy reducido de tiempo, que era un mes y un poquito más. Así que bueno, frente a todas estas cuestiones, y yo haciendo la licenciatura, ya antes de hacer la licenciatura había hablado con Viviana Notario y le había dicho que yo quería investigar sobre este tema, porque me parecía que podíamos ofrecer otra propuesta totalmente superadora, no porque la que estuviese era mala, sino porque estábamos en una instancia en la cual había que proponer algunos cambios para poder desarrollar otra idea. Así que bueno, llegó el momento de cursar la licenciatura y cuando me tuve que sentar a hacer la tesis, me saqué todas estas críticas que tenía, las cuales acabo de mencionar. Incluso me ha pasado algún día tener que llevar el secador de piso en mi casa para secar las canchas, porque no había secador de piso en los predios. O sea, situaciones puedo nombrar más de 60, que me parece que no vienen a la cuestión. Y me senté a investigar. Así que bueno, ahora les voy a compartir pantalla. A ver si lo logramos. Presentar ahora. Y me senté a investigar. ¿Y qué hice con la investigación? A ver si aparece. Momento, a mí ya me aparece. Excelente, aparece ahí. Estamos todos muy bien. Tiquiti. Y ahí pantalla completa. Bien. ¿Qué fue lo que hice? Dije, bueno, tengo que empezar a buscarle un sentido de orientación, porque había un montón de aristas para investigar. Entonces lo que hice con mi tutor de tesis fue abordarlo desde 4 puntos de vista, que ahora los voy a mostrar. Y la otra cuestión fue empezar a preguntarme las preguntas típicas de investigación, y la primera que apareció acá es si los torneos eran de carácter masivo, si es escolar o tiene un carácter competitivo deportivo, cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, cuenta con el apoyo de la escuela y los docentes que son parte de ella, participan todas las escuelas de la región 1. ¿Cómo funciona? Esta fue una pregunta interesante que el tutor fue el que me despertó esta pregunta, en un momento porque cuando yo uso el marco teórico, tomo como punto de referencia los juegos Evita y el marco de estructura del juego Evita para comparar diferente nivel, uno es nacional y el otro es solamente de capital, pero bueno, lo que era la organización de torneo había un montón de similitudes. Y el tutor de la tesis me pregunta, me dice, ¿cómo hacen con la hidratación? Y yo lo miro y le digo, mirá, los chicos van al baño, abren la canilla y toman agua de la canilla, si el profe es copado, le compra una gaseosa, un Gatorade, unas galletitas, pero no tenemos hidratación. Y esa fue otra pregunta que fue muy disparadora, y yo recién cuando los escuchaba a todos mis compañeros hablar y exponer, veía que había un montón de cosas que ellos hablaban que tenían muchos puntos de conexión con la investigación que yo hice y con las cosas que trabajamos cotidianamente en la escuela. Porque el tema de, como dice acá, cómo funciona la hidratación
y la alimentación durante el desarrollo del torneo? Fue otra gran pregunta que yo ya tenía la respuesta, pero no podía darla yo la respuesta porque una tesis tiene que tener un carácter objetivo. Entonces dije, bueno, ¿dónde voy a buscar toda esta información? Y lo que se me ocurrió fue hacer encuestas a docentes, encuestas a alumnos y hacer entrevistas puntuales, y tomé de referencia a Viviana Notaro y después conseguí el contacto de Adriana Fernández del Rey, que fue una de las profesoras fundadoras de estos torneos, y pude realizar una entrevista, y ahí empecé a tener información y datos que a mí ya me daban una mirada, de lo cual yo ya sabía que era lo que estaba hablando, pero que tenía que ponerle ese carácter lo más objetivo que pudiese para desarrollar una investigación seria. Bueno, y la última pregunta acá dice, ¿por qué algunos profesores hacen participar? Bueno, esta es la otra cuestión que todavía, ahora hemos tenido cambios de supervisores nuevamente, y sigue siendo una cuestión que no se resuelve, que dice esta, miren, ¿por qué algunos profesores hacen participar deportistas federados en deportes que practican en clubes y lo hacen pasar como deportistas no federados? Una pregunta que esa me quedó ahí abierta, quizás para una futura investigación. Yo ahora estoy cursando una maestría, que lo tengo de profesor, un señor que se llama Fernando Laíno, ya lo conocen, y el otro día él, así contando en la mitad de la clase, hizo referencia a los torneos, y contó que cuando él era profe, que ahí en los torneos conoció a su esposa, pero que ahí cuando él era profe, una profesora había hecho participar a una practicante de instituto como equipo juvenil. Fíjense hasta dónde a veces jugamos con esa delgada línea de la competencia o de meter el perro, que bueno, que también era otra de las cuestiones que a mí me está dando vuelta como coordinador. Un montón de veces me pasó de tener que sancionar al equipo, por decirlo de alguna manera. Por ahí buscamos la forma, se retiraba el equipo o devolvía las medallas. Pero bueno, son parte de las cosas que pasan en la competencia. Y bueno, voy a arrancar. Cuando hablo del origen de los torneos masivos, ese es un fragmento de la entrevista de la ex supervisora Adriana Fernández del Rey, respuesta textual de ella habla de que los torneos se crearon en el año 93 como una forma piloto en la región 6 de los profes de generar un espacio de encuentro y darle un marco más institucional. Acá, bueno, habla de las personas que estuvieron a cargo de cada aspecto, y lo que dice que en el año 95 fueron incluidos dentro del calendario escolar. Ese fue un gran logro, que este año, lamentablemente por la situación de pandemia y con cierta lógica, los torneos fueron retirados de el calendario escolar, pero bueno, en el año 95 los profes de educación física, de la mano, como decían recién, Lucía Sim, Adriana Fernández del Rey y creo que otra profe más, fueron los que fueron motor de disparar estos torneos. Aparece también la respuesta de Viviana Notaro, confirmando la respuesta anterior, que habla de que el origen de los torneos se dio de una manera genuina por parte de los docentes ante la necesidad de generar un espacio, esta parte es muy importante, generar un espacio de competencia para volcar contenidos del área referido a lo trabajado durante las clases. Existían encuentros entre escuelas, pero no desarrollados en modalidad de torneo. ¿Y qué pasa con los encuentros y el torneo? ¿Es lo mismo para los alumnos? No, claramente no es lo mismo. Y hay una parte de la competencia que se choca en los paradigmas de la nueva educación física, donde antes era hipercompetitiva y ahora pasó a ser cero competitiva, apuntada a una recreación y quizá dejando de lado muchas veces todos los aspectos motores para trabajar con los chicos, que me parece que es la parte que más me preocupa, y ahí voy hacia mi investigación de la futura tesis de maestría. Entonces, bueno, los torneos ya llevan 27 años desarrollándose. En la región 1, donde yo realicé la investigación, acotadamente, tuvimos 3 cambios de supervisores en el último tiempo. Primero le agradezco a Paul el espacio por darme la posibilidad de exponer esto, por el soporte, lo mismo que Viviana y que Majo, desde todo aspecto, desde el apoyo
espiritual hasta el apoyo con datos, hasta el apoyo con información, ¿se entiende? Eso es muy importante y está bueno tenerlo y sobre todo resaltarlo. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos de investigación? Tomé 4. Deporte masivo e inclusivo. Espacios utilizados e infraestructura, los predios. Hidratación y nutrición, como estábamos hablando anteriormente, y organización de los torneos interescolares propiamente dicho de nuestra región. Esto es un aporte teórico que habla un poco de lo que es el deporte masivo e inclusivo. Acá es importante lo que habla, dice, la actividad física mesurada y controlada es beneficiosa para la salud y está al alcance de todos, y que su práctica resulte placentera. Los objetivos sociales la convierten en una actividad popular. En el 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas, en un número de resolución, dice que el deporte como medio para fomentar la educación, el deporte sirve como medio para fomentar la educación, el desarrollo y la paz. Este año en la maestría me compartieron fragmentos de la Constitución de Entre Ríos, donde hay un artículo, que después si quieren lo comparto en el grupo de jefes para divulgarlo, en la Constitución donde él habla del deporte social. Y yo le pregunté al profe, que era abogado y trabaja acá, le digo, ¿y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenemos nada de eso? Porque es el mismo país, Entre Ríos y Buenos Aires. No, no tenemos nada. Y la verdad que me resultó muy interesante porque era como que desde la Constitución se garantizaba el deporte como un factor social y hablando de todos estos beneficios que mencionaba recién. Bueno, acá habla de, dicho de otra manera, dice, toda actividad física realizada por cualquier persona por su gusto al ejercicio, a la recreación o para lograr resultados competitivos. Persigue un objetivo como promover el desarrollo físico, mental, social y cultural de la persona en forma positiva. Tiene características fundamentales como la participación, el protagonismo, libertad de acción y elección, la igualdad de posibilidades y el libre acceso. Miren todas las cosas que permite el deporte social. Seguimos con el siguiente punto. Cuando vamos a los espacios utilizados y infraestructura, mi tutor de tesis me dice, bueno, agarrá los reglamentos de cada deporte y fíjate, la cancha de futsal es la cancha de futsal reglamentaria, la cancha de vóley es la cancha reglamentaria con el techo de las líneas, todo lo que conocemos todo de reglamento. Y ahí yo me hice estas 3 preguntas, que era, ¿qué sucede en los predios donde se desarrollan los torneos? ¿Cumplen con las medidas reglamentarias avaladas por federaciones? Y la otra, ¿brindan las condiciones de seguridad e higiene? Y acá, perdón, lo voy a saltear y voy a ir acá. Y lo que me encontré fue esto, este es el predio Martina Céspedes, después de 6 o 7 años de coordinación en este predio, me sigo encontrando con esta realidad, no sé si se llega a observar, acá lo voy a mostrar. Nosotros generalmente con los profes vamos antes a hacer lo que sería el armado de las canchas, y tenemos los arcos de esta forma, por ahí de soldado, le falta la otra parte acá, atamos las redes como podemos. La cancha está buenísima, está la cancha número 1, la principal, está buenísima para jugar. Sucede que a veces cuando llueve tenemos estos contratiempos, estas canchas 2, que yo al principio, y acá la parte loca es esta, que nosotros naturalizamos por ahí algunas cuestiones. Los profes que están acá, que son de las escuelas que han jugado en esas canchas, han jugado partidos esquivando ese tacho o pisando esos cartones que están ahí, todos atentos a que los chicos no pisen en falso, no pase nada raro, pero en la necesidad de seguir desarrollando el torneo, porque no teníamos tiempo, nos vemos a veces en la cuestión de, bueno, es lo que sería una frase típica de que los profes de educación física tenemos la capacidad de hacer magia, por eso a veces somos tan requeridos en otros países, porque tenemos esta como caja de herramientas donde sacamos posibilidades para no frenar la actividad. Otra cuestión que hablaba de lo reglamentario, acá está sacada de lejos la foto, pero lo voy a mostrar con el cursor, los que conocen Martina Céspedes van a saber de qué hablo. Esas 2 canchas que están ahí son las canchas de vóley, donde se juega parte de los torneos, que fueron puestas por federación. La Federación Metropolitana de Vóley vino y armó esas canchas. Ahora bien, el poste de una cancha está a 1 metro de distancia con la otra así. Entonces el jugador de posición 2 de un lado, para poder atacar tiene que esquivar el poste,
y el de 4 tiene que esquivar el poste de la otra cancha y se lo lleva puesto de espalda. Un detalle no menor, nosotros de hecho desarrollamos los torneos perfectamente y no hemos tenido ningún accidente de ese tipo porque lo prevenimos, pero fíjense cómo por ahí, con una simple modificación y un criterio de gestión, podríamos haber tenido 2 canchas que están buenísimas, pero que estuvieran pensadas con un criterio reglamentario y acorde a una condición de torneo, porque no nos olvidemos acá que estamos desarrollando un torneo donde, como dije al principio, los chicos esperan todo el año para poder jugar. Bueno, el siguiente punto fue el tema de la hidratación y la nutrición. Esto es una definición de lo que sería la hidratación, que dice que cuando realizamos actividad física, nuestro cuerpo elimina agua por todos los poros a través del sudor. Una definición conocida, esta pérdida de agua va acompañada de la pérdida de electrolitos. Bueno, una definición conceptual de hidratación deportiva. Como les dije antes, muchas veces los profes tenemos, no sé, como la generosidad hacia nuestros alumnos por el vínculo, por parte de lo que implica para nosotros, de ir al chino y comprarle dos aguas, pero no tenemos en el predio un espacio establecido donde los chicos puedan ir a hidratarse o tener una barrita de cereal o tener unas tutucas, ¿entiendes? Como que cada uno hace lo que puede. Y después, el siguiente punto, la licenciada Aragón es una especialista española en nutrición infantil, habla de que las recomendaciones a seguir en chicos de edad escolar, habla de 5 comidas diarias, desayunar antes de salir de casa, incluir frutas y verduras a diario, incorporar alimentos ricos, bueno, todo lo que sabemos sobre nutrición, que también nos pasa que cuando los chicos llegan muchas veces a jugar, no solamente no desayunaron, sino que muchas veces no comieron el día anterior o no comieron la noche anterior por su realidad social. Esto es otra realidad que, bueno, nos atraviesa como sociedad ya. Te quedan 5 minutos, Guille. Con respecto a lo que es la organización de los torneos de la región 1, lo que hice fue abordarlo. Sí, genial, gracias. Lo que hice fue abordarlo desde, como les dije antes, diferentes entrevistas a supervisores y encuestas a alumnos. Ahora les voy a compartir, si quieren, los gráficos de los resultados de la encuesta, pero las encuestas fueron contundentes, donde yo hacía estas mismas preguntas sobre si los torneos eran masivos. Hubo preguntas repetidas para alumnos como para docentes, donde todos tenían que poner la misma calificación sobre, por ejemplo, los predios, sobre la hidratación, sobre la organización de los torneos. Bueno, esto ya se lo mostré recién. Y acá, por ejemplo, ¿qué sucede con los premios? Estas son las medallas que se entregan todos los años, que muchas veces nos cuesta tenerlas en tiempo y forma. Y yo, indagando en la entrevista, obtuve la respuesta de Notaro, que me parece que es contundente su respuesta, donde dice que el único apoyo a nivel del ministerio lo da la dirección de área técnica y media. O sea, el área de técnica gestiona las medallas y el área de media gestiona los árbitros, botiquín, jueces, ambulancia, atletismo, etc. Y después brindan 200 horas para pagar a los árbitros. Y acá me voy a adelantar un poco a una de las conclusiones que tengo, que es que un aspecto burocrático, como puede ser alentece y entorpece, por ejemplo, el momento de la entrega de medallas, que los chicos muchas veces, y esto nos pasa no ahora con Paul, nos pasa en los últimos años, que los chicos muchas veces terminan el torneo, salen campeones y están esperando las medallas, y nosotros decimos, no, mirá, todavía te lo vamos a dar después cuando llegue el mes que viene, te lo vamos a llevar a la escuela. Me parece que quizá con una simple acción, que ya que está incluido en la agenda educativa, se incluya dentro del presupuesto ministerial, y ya hasta incluso para los supervisores sería menos engorroso tener que estar haciendo cuenta de los árbitros, las cosas, te baja el presupuesto, e incluso que dentro de este presupuesto esté pensada la planificación anteriormente para el torneo, que no solamente, o sea, los profes que estamos abocados a esta tarea de coordinarlo, empezamos a coordinarlo un mes antes, y a veces los fixtures los hacemos hasta 10 veces, de las altas, bajas que tenemos. Por eso digo que puede ser una simple acción que podría cambiar mucho la realidad. Y bueno, lo que son las conclusiones que me llevó esto,
Me parece que lo primero, y esto lo veníamos hablando con Paul en los últimos 2 años, bueno, quiero hacer un paréntesis, desde que ingresó Paul, el año pasado a mí también me permitió, o sea, tomé 2 años, 2018-2019, como años de referencia, con cambio de supervisor, y lo que noté, y le quiero agradecer a Paul públicamente, es cómo las ganas de gestionar hace que uno lleve adelante las ideas y las realidades. Él el año pasado quiso llevar a cabo el encuentro de beach volley y teníamos los recursos porque estaban las cosas de los Juegos Olímpicos y bueno, gracias con Mariana y con otro profe, Torcuato era el otro profe, y yo colaboré también, armamos un torneo como para 60 equipos mixtos en Parque Sarmiento, donde participaron todos los alumnos de la capital y todos pudieron llegar y entonces ahí uno se pregunta, ¿esto es ganas o es falta de capacidad? No, me parece que también iba por ese lado, ¿no? Como las ganas desde la tarea que tenemos a él como cabeza, de proponernos a lo que estamos dando una mano con la coordinación, de estas experiencias nuevas y que los números y la realidad te muestra que también con una simple acción uno puede cambiar mucho la realidad. Y bueno, las conclusiones finales de mi tesis, que en realidad la tesis me abrió a otras investigaciones, pero bueno, es parte de lo que pasa cuando uno investiga, es llevar los masivos a la escuela. Me parece que el masivo está a veces desconectado, que a veces el profe de matemática, el de historia, no tiene ni idea de qué pasa, y que de hecho a ese chico le pone un 1 un 0 porque el día del torneo fue al torneo y no fue a la prueba. Entonces, bueno, por ahí generar espacios de actividades de los masivos dentro de la escuela, actividades reducidas, no importa que sea, pero llevarlo, mostrarlo, carteleras, ¿se entiende? Como marketing, publicidad. Pero bueno, es una forma de despertar en la escuela el interés por participar también, porque a veces el rector de la escuela, no de educación física, no tiene ni idea de qué se tratan los masivos. El siguiente punto era generar un espacio de encuentro, que lo supimos tener en algún momento, después desapareció, y ahora como que se da entre cada escuela, pero esto de generar encuentros antes de los torneos en diferentes deportes, y ahí estaba leyendo la profe que hablaba de softball mixto. Me parece que ahora ya los masivos tenemos que pensarlos como una actividad mixta. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que romper un poco la estructura también de nuestra cabeza, o sea, proponer el equipo mixto aparte de los que tenemos. Después, generar nexos con otro tipo de competencia. Ahora a nosotros nos aparecieron los Juegos Porteños que antes no estaban, y por ahí estaría bueno que el chico que va haciendo, o sea, uno cuando sale campeón del torneo pasa a la región, cuando termina la región y salió campeón de la capital, ¿qué pasa? ¿Murió ahí? ¿Por qué ese chico le corta la posibilidad de seguir desarrollándose? ¿Entiende? Entiendo que es una tarea muy complicada, pero bueno, podría encontrarse la forma de articular lo que tenga la posibilidad de viajar a Levita o de participar de los porteños, no sé, buscarle la vuelta, donde ahí se mezcla un poco lo que es lo escolar y lo competitivo, pero bueno, es parte de lo que generan también los torneos. Bueno, después lo que decía, desarrollar las actividades mixtas, es lo que dije recién. Y por último, hablando nuevamente de la gestión, y le agradezco a Paul, nuevamente por esta cuestión, a mí se me ocurrió viendo unos videos de la Federación de Vóley, en esto que no había movimiento en la educación física en nuestras casas, y que eran todas actividades medio de trabajo práctico, le dije, Paul, ¿por qué no podemos llevar adelante? Y bueno, fuimos sumando profes, armamos un equipo de trabajo, que creo que eso es donde es lo que más resalto, el trabajo de equipo, porque una idea deja de ser de uno y pasa a ser de un equipo, y ya pasa a ser de una región. Y bueno, con la región 1 quizás estamos desarrollando un espacio de vanguardia con esto que vamos a hacer ahora, pero me parece que se llama Desafíos DILO, Desafíos Interescolares Lúdico-Motores Online, donde vamos a proponer 6 propuestas de juego diferentes, mixto, y bueno, es una forma de que el masivo siga con su llama viva como la de los Juegos Olímpicos, y a pesar de que nos sacaron de la agenda educativa, poder seguir plantando bandera y haciendo enaltecer nuestra tarea, que muchas veces nos ven como profes que tiramos la pelota, y atrás de eso hay otra realidad totalmente distinta. Así que bueno, muchas gracias.
Si quieren, les puedo compartir algunos resultados de las encuestas para mostrarles, pero si no, se las puedo compartir de manera privada. No sé, Paul, cómo estamos con el tiempo. No, igual, la idea es No hay problema. que Muchas los gracias, materiales que ustedes tengan, poder compartirlo como mínimo entre los que se arrimaron a la reunión y a los jefes de departamento. Esto ya te digo que este análisis de lo masivo a mí me interesa para compartirlo con el resto de los supervisores, simplemente para ampliar la mirada y empezar a trabajar algunos puntos que creemos sustanciales. Así que nada, mucho para pensar, para hacer, para reflexionar a partir de lo que estamos compartiendo. Nos quedan pocos minutitos, si les parece, abrimos un poco el micrófono para algunos que quieran hacer alguna pregunta y demás. Nos quedan 5 minutos para eso. Cualquier cosa que haya alguna pregunta en profundidad, está bueno poder compartirla por el chat y el profe asume la responsabilidad después de responder. ¿Quién tiene ganas? Robert, ¿estás ahí? Como también reciente supervisor Roberto y muy partícipe de la gestión todo este tiempo del Comercio 34, ¿no? Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Cómo te va? Gracias por lo que dijiste. Me reencontré con profes que estuvimos trabajando juntos a lo largo de la carrera, Marianela, que trabajamos en el Comercial 5 cuando daba clases yo, bueno, Guille, que es prácticamente un amigo, trabajamos en el Comercial 34 5 años, que yo estuve como rector y él como jefe de departamento, tratando de darle a la educación física el lugar que todos nosotros creemos que se merece. Ayer en la jornada, en el marco de la presentación de la escuela secundaria, estuvimos dando un poco un panorama general. A mí me tocó hablar de la vida institucional y me parece que esto que dijo él con respecto tanto a los masivos como la educación física dentro de la institución es una tarea y un desafío de todos los profes, de las conducciones también, pero a veces se hace difícil cuando el director de la escuela es de otra área y bueno, y poder entender un poco cuál es la mirada y el marco general de esta actividad, independientemente que sea una asignatura como otras. Tenemos que reconocer que tiene un montón de aspectos que son diferentes desde la practicidad del desarrollo, no desde el lado del impacto en los aprendizajes en los estudiantes, pero sí contexto. Y ese contexto es el que tenemos que trasladar a las escuelas y creo que los referentes de eso somos nosotros los profes. Participar, formar parte de esta vida institucional, articular con las demás asignaturas, con los equipos de conducción. Esto que decía Guillermo pasa muy asiduamente, que cuando un chico tiene que ir a competir, muchos de los docentes no tienen ni idea ni a dónde va, ni con quién va, ni cómo llega, y esto es un desafío para todos nosotros para seguir trabajando en el sentido de posicionar a la educación física como una herramienta transversal en el desarrollo de los estudiantes. Así que bueno, quiero agradecer la participación, felicitarlo a Paul porque realmente desde la región 1, que yo estuve toda mi vida trabajando, porque yo empecé en el Comercial 5 en el 90 y pico y después trabajé en el Comercial 34, hice toda mi carrera profesional en esta región. Hoy me tocó estar en otra, en la cual estoy intentando posicionarme porque mucho no la conozco, darle la apertura y la posibilidad en este contexto de virtualidad para poder seguir apostando a esta propuesta de instalarla dentro de este marco educativo. Así que muchas gracias, Paul. Te felicito y nos estamos viendo como siempre. Gracias, Robert. Ahí en las palabras de Robert también se vislumbra esta necesidad yo sueño con los masivos porque la verdad que si bien es cierto critico la lógica de masividad y demás, cuando estoy compartiendo un escenario y veo las caras de los pibes, las pibas, los profes disfrutando de ese momento cuidado por los profes, la verdad que es impagable. Pero hay que abrir el juego a la educación sexual integral, a
a la alimentación saludable, creería que es un escenario como otros donde podría haber un stand de alimentación saludable creado por la propia escuela, de chicos y chicas que por ahí no juegan, pero acompañan, talleres de interpelación lúdica con alguna temática en los tiempos muertos entre partidos y demás, que no tienen que ser tiempo muerto, tienen que ser tiempo pedagógico, por lo tanto, bandas musicales en algún momento tocando. Yo no entiendo la lógica esta que se construye por experiencias negativas, de por ejemplo no permitir que los chicos de la escuela vayan a ver los masivos. Sé que hubo grescas y demás, pero me parece que nosotros ahí tenemos que afrontar el reto de resignificar ese escenario. ¿Es costoso? Que seguro, porque hay una experiencia negativa en torno a qué pasó, cómo sucedió y demás. Pero es rol nuestro reconfigurar y reposicionar la experiencia deportiva, no solo en los actores que participan, sino también en los que impacta indirectamente, ¿no? Los compañeros que no son parte del equipo porque eligieron otra experiencia de educación física para transitar. Digo, hay algo interesantísimo que se vislumbra ahí que tenemos que construir entre todos, y creo que un camino inicial pasa por esto de pensar los encuentros, de hacer un poco más extendida la experiencia a lo largo del año, obviamente articulado con el proyecto escuela y articulado con toda la institución. La verdad sí, que una cosita, Paul, quisiera decir, en función a lo que estás diciendo, que me parece importante, es poder seducir a los demás integrantes de la comunidad educativa. En este ejemplo que vos diste de las bandas, todas las escuelas, o casi todas, en el espacio de comunicación, tienen chicos que tocan y se hacen fiestas en las escuelas, por ejemplo, en el Comercial 34, la jornada de arte, donde hay una banda. Todo eso me parece que es herramienta a futuro para sumar a esta propuesta masiva y poder integrar realmente a una actividad pedagógica, educativa, que realmente sea masiva y que no sea parte solamente del deporte. Eso quería aportar, nada más. Se cayó Paul. Se cortó. Bueno, otra de las cosas que me parece importante, la difusión puede estar a cargo del Departamento de Artes también, porque con las chicas, con las profesoras de plásticas pueden difundir esta propuesta que dura todo un mes. O sea, es una cuestión de ponerse a trabajar en función de articular con la institución y no en forma descentralizada como nos pasa a nosotros habitualmente. Yo ayer nombré en la reseña que tuve esto de al trabajar a contraturno, al trabajar fuera de lo que es no el marco institucional, pero sí del edificio, muchas veces la educación física es para algunos y no para todos. Y esto es lo que me parece que tenemos que poner foco de acá en adelante para poder integrar a toda la comunidad educativa y poder dar esta oportunidad, como bien decía Paul, de pasar esos momentos que uno realmente disfruta mucho cuando ve a los estudiantes participar, divertirse, a los docentes. Me parece que es un eje muy potente como para poder socializarlo y darle una entidad institucional. Nada más eso, Paul. Hola, ¿cómo les va? ¿Les puedo compartir algo para cerrar una cosa? El tema de la encuesta que quería mostrarles. Voy a mostrar dos. Una es la encuesta de la tesis y la otra es, esta se la hice a los docentes. ¿Dónde estamos acá? Ahí va a aparecer, excelente. Bueno, no sé si llegan a los gráficos. La primera pregunta hablaba de los torneos masivos o considerados masivos. El rojo es en desacuerdo, naranja es ni acuerdo ni en desacuerdo, negro, azul muy en desacuerdo. Ahí ya tenemos un 74% que habla de que no lo consideran masivo. Trabajar los contenidos, en su mayoría sí. Es importante que participe la mayoría de los alumnos. La mayoría pone que sí, pero bueno, la realidad es que nos pasa eso también. Esta era una pregunta que hice, que era, ¿es importante competir y ganar? Porque a veces también se mezcla mucho esto.
la propia experiencia del docente en su vida deportiva y cómo toma los torneos. A veces parece que fue a la final de un mundial y está jugando un partido contra otra escuela. Acá hay varias preguntas que eran capciosas. ¿Crees que la participación es inclusiva? Esto, si quieren, después se los comparto para que lo puedan tener, si les interesa. ¿Te gustaría que jueguen los mejores de la escuela? Y acá era la que esta se dice a los docentes y lo mismo a los alumnos. Poner puntaje de 1 a 5, predios, infraestructura, fixture de los partidos. Acá, por ejemplo, viandas, hidratación, un 55 más un 27,5 y un 12,5, que era en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, y muy en desacuerdo, te están poniendo casi un 90% te habla de que no existe ni la vianda ni la hidratación. El apoyo de la escuela también aparece acá un cuadro importante sobre lo que tiene que ver con el apoyo de la escuela. Y después, bueno, acá habla un poco de descripción de qué participa, la experiencia de cada profe. No viene, y voy a la otra, a ver si lo puedo, tengo que salir. Y les quería compartir a los alumnos. Tendríamos que estar cerrando, Guille, ahí me pide Paul en el chat, que se le cortó el audio. Lo que le quería decir del tema de los alumnos, que lo muestran en la encuesta, habla de que hay un 75-80% de chicos que no practican deporte en el club. Y ahí es donde también tenemos que pensar un poco en nuestra tarea y si queremos ser cautivos del alumno durante los 5 años, si no le permitimos la posibilidad de que vaya a un club, a veces hay que acompañar el desarrollo deportivo del alumno y que, bueno, si lo federan porque es bueno en su desarrollo, acompañar eso y no querer ser cautivo. Me parece que ese fue de los alumnos un dato muy relevante, el tema de la cantidad de chicos que participan. Y después, bueno, la otra, me quedaron 2 fotos atrás de las conclusiones que me olvidé mostrarlas, que en realidad lo masivo, si bien el número nos da un 16% de participación de la región, la foto que yo les quería mostrar, se ven chicos con camiseta de Boca, de River, de Tigre, de San Lorenzo, de Racing, todos juntos, y ahí es donde me parece que lo masivo impacta. Que todos somos iguales y que el deporte nos une, por más que seamos... La realidad nos cuenta otra, pero bueno, esta foto representaba eso para mí, que si bien no es masivo, sí me quedo con lo masivo de la participación de la escuela y de la inclusión de la mayoría de los alumnos en sus diferentes condiciones. Gracias. Bárbaro, Guille. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí Paul dice que se quedó sin audio y si no, estaríamos cerrando. Bueno, en nombre de todos nos despedimos, agradecemos la invitación. Hacemos un saludo a todos. Gracias a todos, gracias Paul por el espacio, mis compañeros, disertantes y a todos los que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Muy bueno. Felicitaciones a todos. Gracias.